Vamos a recordar un poquito cómo era la historia del gráfico a la inversa, ¿sí? Recuerden que sí, tenemos una función f, ¿sí? El gráfico de f a la menos uno es simétrico bueno, es simétrico del gráfico de f respecto de la diagonal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si acá tenemos este punto x0 y 0 que está en el gráfico de f, entonces en el gráfico de f a la menos uno vamos a tener el punto eh, x0 y 0, ¿sí? Donde esto es uno simétrico del otro, ¿sí? Este punto es el x0 y 0, y este punto de acá es el y0, x0, ¿sí? Bien, entonces, bueno, eso, primera cosa, recordar que el gráfico de f a la menos uno se obtiene del gráfico de f eh, se obtiene de realizarle al gráfico de f una simetría axial respecto de la diagonal. ¿Está? Bueno, ese dibujito que está ahí. ¿Está? Entonces, en ese sentido nos convencemos, ¿no? Que si una función es continua y biyectiva, ¿sí? Es decir, y es continua y tiene inversa, su inversa también es continua, ¿no? Si lo pensamos geométricamente como que ser continua es que el gráfico no se rompe, ¿sí? Este, si el gráfico de f no se rompe, el gráfico de f a la menos uno tampoco, porque lo obtengo a partir del gráfico de f con la simetría. Y la misma intuición funciona para creernos que si recordamos, ¿no? Que una función es derivable, ¿no? La idea intuitiva que tenemos es que la función es derivable si el gráfico de f no tiene picos, digamos, ¿no? Es continuo y no tiene como picos, ¿no? Una idea intuitiva que funciona bastante bien. Si nos apegamos a esa idea, bueno, si f es derivable, entonces f a la menos uno también, ¿sí? Porque si f no tiene piquitos, si el gráfico de f no tiene piquitos, el gráfico de f a la menos uno tampoco, porque si simetrizamos respecto de la diagonal algo que no tiene picos, obtenemos algo que no tiene picos, ¿no? Ahí hay una pequeña sutileza, que es que en realidad eh, la función es derivable si el gráfico no tiene piquitos y las tangentes y las rectas tangentes no son verticales, ¿no? Ahí hay una sutileza, ¿no? Porque, por ejemplo, raíz de x, ¿no? Nosotros queremos decir que en realidad no tiene ningún piquito el gráfico, pero en este punto, en el cero, la pendiente es vertical, la recta tangente es vertical. Y entonces en realidad en cero raíz de x no es derivable, ¿no? Entonces es un poquito más que no tener piquitos, ser derivable, es que el gráfico no tiene picos y además las rectas tangentes no son verticales.
¿sí? Esa salvedad. Este, bien, entonces voy a hacer el dibujo de nuevo acá. Entonces, miren que tenemos acá una cosa así, más o menos. Y vamos a agarrar un punto acá. Bueno, esperen que quiero que me quede un poquito más parecido. Bueno, más o menos. Entonces voy a agarrar un punto acá, que va a ser x0, f de x0, ¿tá? Y voy a trazar la recta tangente en ese punto. ¿Tá? Es la recta cuya pendiente, recuerden, es la recta que tiene como pendiente, que pasa por x0, f de x0 y tiene como pendiente la derivada, ¿m? de la función f en el punto x0. ¿Qué pasa con el simétrico de ese punto? ¿Sí? En el punto simétrico, ¿qué cuál es? El punto simétrico, si esto lo llamamos x0, f de x0, o si quieren vamos a llamarlo x0 y 0, ¿sí? El punto simétrico va a ser y0, x0. En este punto simétrico, la recta tangente, ¿sí? Si por la simetría este punto va en este punto, esa simetría va a llevar la recta tangente en este punto en la recta tangente en este punto. ¿Tá? Así que la recta tangente en el punto I0X0 es la imagen por la simetría axial de la recta tangente en el punto X0 y 0. Si esta es R, esta es R', ¿sí? Y lo que decimos es que R' es el resultado. R' se obtiene al aplicar la simetría axial a la recta de R. ¿Tá? Bien. Eh, y ahora vamos a observar una cosa. Entonces, fíjense, ¿no? Fíjense que acá aparece un vínculo, ¿no? Porque si hablamos de que la derivada tiene mucho que ver con la pendiente de la recta tangente y la recta tangente en este punto y en este punto se obtienen una de otra realizando la simetría axial, entonces va a haber un vínculo entre la pendiente de esta recta y la pendiente de esta recta. Es decir, va a haber un vínculo entre la derivada de f en este punto y la derivada de f a la menos 1 en este punto. ¿Tá? Entonces, para eso tenemos que entender cómo se transforma la pendiente de una recta cuando le aplicamos la simetría respecto a la diagonal. ¿Tá? Entonces, está. Eso, la simetría respecto a la diagonal lo que hace
es cambiar el rol de delta I y de delta X. ¿Sí? Es decir, vamos a asumir esto, que voy a decir ahora. Este, Convénzanse ustedes, si quieren. Cuando aplicamos una simetría axial respecto de la diagonal a una recta, obtenemos otra recta cuyo gráfico, cuya pendiente, o déjenme escribir así, cuando aplicamos una simetría axial respecto de la diagonal a una recta de pendiente alfa, obtenemos otra recta cuya pendiente es alfa, 1 sobre alfa. ¿Tá? Lo que está pasando acá es que si tenemos una recta y la simetrizamos, el delta X se va a transformar en el delta Y y el delta Y se va a transformar en el delta X. Eso pasa porque el dominio y el codominio se intercambian en la inversa, ¿no? Sí, tiene todo que ver con eso, sí. O sea, esto es en general lo que ocurre cuando simetrizamos una recta. ¿Sí? Simetrizamos una recta respecto de la diagonal, la simetría de esta manda verticales en horizontales y horizontales en verticales. Eso cambia los roles de delta Y y delta X. Entonces, la pendiente de esta recta, esta tiene pendiente delta Y sobre delta X, ¿tá? Y entonces esta va a tener pendiente delta X sobre delta Y. ¿Por qué? Porque el delta X de esta es el delta Y de esta. Y el delta Y de esta es el delta X de esta. ¿Tá? Pero los resultados te tendrán que quedar iguales, ¿no? ¿O no? ¿En qué sentido? ¿Resultado de qué? De la pendiente. O sea, las dos, No, es ¿no? una inversa de la otra. Ah, ok. Y, por ejemplo, este, mira, por ejemplo, si vos tomás acá, por hacer un ejemplo, tomá un medio de X, ¿tá? La inversa es 2X, por tomar una recta sencilla, Claro. ¿sí? Está. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo importante de esto? Que, entonces, ¿qué es lo que concluimos? Concluimos que la derivada en este punto y en este punto son una inversa de la otra, ¿sí? Porque la recta tangente en este punto se obtiene simetrizando, o mejor dicho, la recta tangente en este punto se obtiene a partir de simetrizar axialmente la recta tangente en este punto. Entonces, las pendientes de esta recta y de esta recta son una inversa de la otra. ¿Tá? Entonces, acá que tenemos
Esto acá, la pendiente de R', me voy a copiar este dibujo y me lo llevo para abajo. ¿Tá? Entonces, entonces vamos a decir, eh, f a la menos 1 prima en y 0 es la pendiente de R', Claro, yo pensé que quedaban con la misma pendiente porque pensé que te quedaban paralelas entre sí R y R', pues no quedan paralelas. Ah, no, no, no quedan paralelas, ¿viste? También, mal yo que hice este dibujo justo acá, pero imagínate que si tomábamos una pendiente acá, iba a quedar así, ¿no? Y Claro, mirá en este caso, ¿no? Cuando simetrizás no te queda paralela. claro. Sí. Entonces, la derivada de f de la menos 1 es igual a la pendiente de R', que es igual a- al inverso de la pendiente de R. ¿Tá? En fórmula, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que f de la menos 1 prima en el punto y0 es igual a 1 sobre f' en x0. ¿Tá? Ahí estamos diciendo que la pendiente de esta recta es el inverso de la pendiente de esta recta. La pendiente de esta recta es la derivada de f a la menos 1 en el punto y0. ¿Sí? Recordemos quién era y0, ¿no? Era f de x0. ¿Mm? Entonces, en realidad, tenemos esto, ¿no? Tenemos que y0 es f de x0 y por lo tanto, en realidad, x0 es igual a f a la menos 1 de y0. Y eso es la definición de la inversa. Así que lo que tenemos acá es 1 sobre f' evaluado en f a la menos 1 de y0. ¿Tá? Y ahí tenemos entonces la fórmula de la derivada de la inversa. ¿Tá? Estamos diciendo que la derivada de f de menos 1 en un punto es igual al inverso de la derivada de la f en la primagen del punto. ¿Tá? Ok, a ver, de todo esto, eh,
cosas que me parece importante que queden claras. Eh, Acordarse que el gráfico de f-1 es el simétrico del gráfico de f. ¿Tá? Que esa simetría lleva tangentes en tangentes. Que lleva el punto x0, f de x0 en el punto fx0, x0. ¿Sí? Y que la pendiente de una recta, cuando la simetrizo, se invierte. ¿Tá? Se ve mejor acá. ¿Tá? Entonces obtenemos esta fórmula que está acá. ¿Tá? Entonces ahora vamos a trabajar con la fórmula este, y vamos a calcular inversas de algunas funciones. ¿Tá? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, entonces, vamos a trabajar un poco con el logaritmo y el exponencial. Ah, no, pará, antes de esto, déjenme otra forma de... ¿Cómo deducir la fórmula? Otra forma de deducir la fórmula. Entonces, supongan que tienen f este, de i en j y f la menos uno que va de j en i derivables. ¿Tá? Entonces, ¿qué, qué es f compuesto con f a la menos uno? ¿De dónde a dónde va f compuesto con f a la menos uno? Primero aplico f Va, y después va aplico f a de la F a menos su inversa. uno. Va del dominio de f, ¿no? ¿Que es cuál? Y Y a J, y después de J vuelve ahí. ahí va. Así que va de i a i. Sí, como que se devuelve literal, ¿no? No hace nada. O sea, Ahí va. te queda F fx igual a con x. f, ahí va. F completo con f a la menos uno, valor en x es x, ¿no? Y eso es la definición de la función inversa. Me da vuelta la flecha, me devuelve lo que me devuelve lo que le di. ¿Tá? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a derivar esto. ¿Tá? Dijimos que f y f de menos uno son derivables. ¿Sí? Entonces, la derivada de la compuesta es igual por la regla de la cadena a es la derivada de f a la menos uno prima compuesto con f por la derivada de f. ¿No? Si se quiere, f a la menos uno de f de x prima es igual a f a la menos uno de f a la menos uno prima de f de x por f' de x. Lo voy a hacer así para que se note mejor.
Entonces de acá, fíjense que podemos despejar f a la menos 1' en f de x. Ah, perdón. Y esto que está acá, ¿esto igual a qué es? F a la menos 1 de f de x dijimos que era x, Es ¿no? uno, no te queda uno sobre... Ah, claro. ¿No? Ahí va. Dijimos que era x, así que la derivada de esto es 1. Así que f a la menos 1' en f de x es 1 sobre f' de x. Sustituyo x igual a f a la menos 1 de x y nos queda f a la menos 1' en eh, f de f a la menos 1 de x es igual a 1 sobre f' en f a la menos 1 de x. Y esto que está acá es x. Así que f a la menos 1' en x es igual a 1 sobre f' en f a la menos 1 de x. De nuevo la misma fórmula que teníamos hoy. ¿Tá? Así que para calcular la derivada de la inversa, ¿qué precisamos saber? Precisamos saber la derivada de f y tenemos que componer la derivada de f con la inversa. Bueno, entonces ahora sí, vamos a escribir el resultado que no vamos a probar, ¿tá? Pero ya le... Consulta, ¿se puede Sí, simplemente conseguir la derivada de f y hacer la identidad como se seguía haciendo, ¿no? No habría problema en ese caso. no entendí la pregunta. Claro, si tenemos la derivada de f, sería f a la menos uno. Entonces, f a la menos uno prima debería ser la inversa de f a la menos uno. En este caso, no habría problema con conseguir la f a la menos uno y hacerle la, ¿cómo decirlo? La imagen, o sea, sacarlo por imagen. Perdóname, no te entendí, che. Perdón, se me Este, complicó, se me subió el gato. A lo que me refiero, yo tengo f y f a la menos uno es su inversa, ¿no? sí, Ahora, yo de f saco f'. Abajo me ponele. imagino saco f'. Eso significa que la inversa de f' es f a la menos uno prima. En este caso puedo sacarlo por el método de siempre. La inversa Ajá, de, moderno, macho. la inversa de f'. Claro, no Pasa debería que hacerlo. la inversa de f' ni siquiera sabemos que existe. Ok, Acá, ok, acá ok. en ningún lugar estamos hablando de la inversa de f', estamos hablando de la derivada de la inversa. Bien. Y esto confunde mucho porque si uno lo dice en palabras, tiene por un lado la derivada de la inversa es el inverso, ¿sí? Pero es el inverso en otro sentido, de la derivada de f compuesta con la inversa. Es un...
es bien para entreverarse. O sea, uno lo puede Claro, decir, claro. pero lo importante es tener la fórmula enfrente. ¿Está? Y ahora la vamos a aplicar y vamos a ver cómo funciona, ¿está? Yo hay algo que no entendí. ¿Por Sí, qué eh, sabemos que F, no sé por qué hizo eso de que F a la menos uno de F de X prima sea igual a la derivada de X? esto, Sí, o sea, F a la menos uno de F de X es X, claro, pero entonces F de F a la menos uno de X no debería ser X. los dos son X. ¿Los dos son X? O sea, no Claro, importa quién compongo con quién. y no, porque fíjate que vos tenés esto, ¿no? Tenés F y... ¿qué es lo que hace la inversa? La Porque inversa, en realidad, si el dominio de f a la menos uno de x es el codominio sí, señor, de f de x, ¿verdad? sí, señor. Eh, yo sé que si hago f a la menos uno de f de x, creo que me da x, pero si lo hago al revés, creo que me da y en realidad. Ah, bueno, ok. Depende de cómo vos llames a las variables, pero lo importante es que vos le Ah, enchufás algo y te devuelve lo mismo. Es la identidad. sí, sí, sí. Sí, sí, le enchufas algo y te Sí. devuelve lo mismo. Claro, yo lo veía con respecto a F, digamos. Respecto a F, hay una composición que me devuelve el X de la F y hay otro que me devuelve el X de F menos uno. Sí, sí, Está, era eso lo que me bien. tenía entreverado. Claro, viste que yo acá llamé x igual f a la menos uno de x, Claro, no x igual a f a la menos uno de y. claro, claro. Entiendo, Este, entiendo. ah, bueno, bien. Entonces déjeme escribir el enunciado. Entonces, teorema, para que quede escrito. Entonces, sea f de i en j eh, derivable y biyectiva. ¿Ah? Y asumamos que, además, supongamos que f' de x es mayor que cero para todo x en y. Entonces, f a la menos uno de j en y, la inversa, es derivable. ¿Ah? Esa es la primera parte del teorema que no demostramos. Digamos que dimos una idea intuitiva de por qué es cierto. Y la derivada de f a la menos uno en un punto x, ¿tá? Como dice el compañero, capaz que les gustaría poner f a la menos uno en i, ¿sí? Pero también se puede poner así. Es uno sobre f' en f a la menos uno de x. ¿Tá? Entonces este teorema nos dice que que la inversa de una función derivable, donde la derivada es positiva en todos lados, es derivable, y que la derivada tiene esta forma. ¿Tá? Bueno, entonces, cálculos. Vamos a calcular inversas. La exponencial como la inversa del logaritmo.
¿Está? Entonces, recordamos, logaritmo de 0 más infinito en R, la definimos como raro, logaritmo de x igual a integral entre 1 y x de 1 sobre t de t. ¿Está? La definimos así y calculamos, esto no recuerdo si lo hicimos, pero lo vamos a hacer cuando veamos el teorema fundamental en un par de semanas. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. ¿Está? Recordamos esto. Entonces ahora definimos la función exponencial como exp, que va a ir ahora de el codominio del logaritmo en el dominio del logaritmo, mejor dicho, de la imagen del logaritmo en el dominio del logaritmo. ¿Está? Así que va a ir de R en 0 más infinito, donde exp es la inversa del logaritmo. ¿Está? Es la inversa. Entonces, ya de pique arrancamos con el gráfico, ¿no? Como era el gráfico de logaritmo, era una cosa así, ¿no? En 0 valía 0, tenía esta asíntota vertical, En uno. con el eje X. Sí, en 1 vale 0, gracias. Tenía esta asíntota vertical y después se ponía bien horizontal. ¿Está? ¿Cómo es el, cómo es el simétrico? Bueno, si logaritmo manda 1 en 0, la inversa manda 0 en 1, ¿no? Va a pasar por acá. El simétrico de esta recta es esta recta. Así que si el logaritmo se pegaba a esta recta, el exponencial se va a pegar a esta recta. Y en uno, ¿no? También, como que se cambia. ¿Cómo, perdón? Sí, sería también en uno, en el I, El I, ¿qué cosa, perdón? creo que pasa por el punto 1, 0 Sí, señor, qué bonito. de I. Eso, ahí va. Ahí va, esa es la exponencial. ¿Está? Y así que ahí tenemos el gráfico, como ustedes ya lo conocen. Y ahora vamos a calcular la derivada. ¿Está? Entonces, exp de x, ¿está? A partir de ahora lo vamos a escribir como e a la x. ¿Está? Entonces, la derivada de e a la x es la derivada de logaritmo de la menos 1 de x. Esto es igual por la fórmula de la derivada, por la derivada de la inversa. ¿A qué es igual? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer, a ver, vamos a copiar la fórmula, me la traigo para acá. Entonces, la derivada de la inversa de una función es 1 sobre la derivada de la función, ¿sí? Así que acá tenemos que poner 1 sobre la derivada del logaritmo evaluada en la inversa
de logaritmo, que es la exponencial. Primero la escribimos así, ahora sí empezamos a poner qué cosa es qué cosa. Esto es igual a la derivada del logaritmo evaluado en la exponencial. Y esto es igual a 1 sobre... ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre x, lo dijimos recién, ¿no? Así que es 1 sobre la exponencial. Ahora, el inverso del inverso es como no hacer nada. Y ahí tenemos que entonces la derivada de e a la x es e a la x. ¿Qué hicimos para probar esto? Eso, bueno, escribimos. Usamos que e a la x es por definición la inversa del logaritmo. Usamos que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. ¿Alguna pregunta de esto? No. Bien, vamos a hacer la derivada de arcotangente. Está más divertido. Entonces recordamos, por un lado el círculo trigonométrico, ¿sí? Este, le damos tita o alfa, y esto que estaba acá es el coseno de alfa, esto que está acá es el seno de alfa, y esto que está acá es la tangente de alfa. ¿Tá? Porque, ¿qué es la tangente? Es esto sobre esto, ¿tá? Eh, o lo que es lo mismo, esto sobre esto, pero como esto es 1, es igual a esto, ¿tá? Eso es la tangente. Las notas quedan subidas al así, ¿tá? Bien, déjenme limpiar un poquito esto. ¿Tá? Y entonces, ¿cómo era la función tangente? Bueno, recuerden, en menos pi sobre 2 se iba a menos infinito y en pi sobre 2 se iba a más infinito. Después se repetía con periodicidad pi esto, pero la vamos a mirar solo, restringir solo este intervalo porque es donde podemos tomar la inversa. Entonces tangente era una cosa así. Era tangente de x. Entonces vamos a recordar, ¿cuál era la derivada de tangente? No la calculamos nunca esa. ¿Esto qué es? Esto es eh, tangente de x prima. Esto es igual a seno de x sobre coseno de x prima. Esto es igual a derivada del cociente.
¿tá? Esto es esto, la derivada de esto por esto, menos esto por la derivada de esto, dividido esto al cuadrado. ¿Tá? Es muy parecida a la del producto. Es parecida. Así que es la derivada del seno por coseno menos seno por la derivada del coseno dividido coseno cuadrado. ¿Tá? ¿Y esto qué es igual? La derivada del seno, ¿qué es? Coseno, ¿no? Coseno. Así que queda coseno cuadrado de x. Y después, la derivada del coseno es menos seno. ¿Tá? Así que esto es menos seno por menos seno. Es más seno cuadrado. ¿Tá? Y acá estamos usando la identidad seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Tá? Esa es la derivada tangente. ¿Tá? Bien. Y te habíamos dicho, bueno, arco tangente es la inversa de esto. Va de R en menos pi sobre 2, pi sobre 2. Ah, una cosita antes, para verificar, ¿no? La tangente es esta que está acá. Es, es siempre creciente. La derivada es positiva, ¿sí? Así que la derivada nos tiene que quedar positiva en todos lados. Y efectivamente queda positiva, ¿sí? Porque tenemos 1 sobre un número positivo. Porque los cuadrados son siempre positivos. ¿Ah? Bueno, acá tenemos arco tangente, que recordamos que era más o menos así. O sea, tenemos que hacer el simétrico de este respecto a la diagonal. ¿Tá? Entonces, bueno, eso quedaba. Este, las asíntotas verticales se transforman en asíntotas horizontales. Bueno, esto es una cosa así. Este es el gráfico arco tangente. ¿Ah? Bien. Vamos a ver cómo queda la derivada. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer así, la fórmula de la derivada de la inversa. Arco tangente prima en x, esto es igual a tangente a la menos 1, prima en x, y esto es igual por la fórmula de la derivada de la inversa, que ya no la traigo. Eh, ¿tá? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la derivada de la inversa es 1 sobre la derivada de la función, así que tenemos que poner acá 1 sobre tangente prima evaluado en la inversa, ¿sí? Que es de la función que es arco tangente. ¿Tá? ¿Esto qué es igual? Bueno, habíamos dicho que la derivada tangente era 1 sobre coseno cuadrado.
Así que esto es 1 sobre coseno cuadrado evaluado en arcotangente. Así que esto es igual a coseno cuadrado de arcotangente de x. ¿No? Entonces ahora tenemos que ver qué es eso de coseno cuadrado de arcotangente de x, porque está raro. En realidad queda más linda que esto, la derivada de arcotangente. No sé si se acuerdan cómo queda. Pero para eso vamos a tener que apelar al círculo trigonométrico. Más o menos. A ver si puedo mover esto. Ahí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros, eh, si nos dan un x, lo ponemos acá, arcotangente que nos da. Nos da el ángulo entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, cuya tangente es x. ¿Sí? La tangente, le doy el ángulo, me devuelve la tangente de ese ángulo. Arcotangente, le digo cuál es la tangente y me dice cuál es el ángulo que tiene esa tangente. ¿No? Así que, eso. ¿Tá? Entonces, si esto es x, esto que está, este ángulo que está acá es arcotangente de x. ¿Tá? Bien, pero nosotros ¿qué queremos? Queremos agarrar el x que nos dé el arcotangente, pero a eso queremos calcularle el coseno al cuadrado. Ahora, ¿cuál es el coseno de arcotangente de x? Bueno, el coseno de un ángulo siempre es esto que está acá, ¿no? Si este es el ángulo, el coseno es esto, ¿no? Así que acá vamos a poner este alfa que está acá, no es otra cosa que el coseno de hacerle arcotangente a x. ¿No lo puedes escribir simplemente como coseno de x? O sea, coseno cuadrado sería de x. Coseno de arcotangente de x. Sí, porque tu x... Ah, no. No, porque estamos hablando de x distintos. Vamos a ver cómo sigue la cuenta, mirá. ¿Tá? Entonces, este alfa es coseno arcotangente de x, que es lo que queremos calcular. ¿Tá? O sea, a nosotros nos dieron esto y queremos calcular esto. Nos dan esto, que es x, y queremos calcular coseno arcotangente de x. Y después elevarlo al cuadrado. ¿Tá? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una cuentita más. ¿Tá? Entonces, si, si esto es alfa, esto por Pitágoras, esto cuadrado más esto cuadrado es 1. Así que si esto es beta, tenemos que alfa cuadrado más beta cuadrado
es igual a 1, y entonces vemos que beta es igual a la raíz de 1 menos alfa cuadrado. ¿Está? Así que este beta que está acá, en realidad, es igual a la raíz de 1 menos alfa cuadrado. ¿Está? Y ahora sí podemos rematar. Fíjense, ¿cómo vinculamos x y alfa? ¿No? Porque lo que queremos saber es cuánto vale alfa en función de x. ¿No? Eso es lo que queremos saber. Porque alfa es arcotangente, perdón, coseno de arcotangente de x. ¿Tá? Queremos ver cuánto vale alfa en función de x. Y ahora esta es la relación que vamos a tener, miren. X sobre 1 es igual a beta sobre alfa. Teorema de Tales. X dividido 1 es igual a beta dividido alfa. Eso es igual a beta, dijimos que era raíz de 1 menos alfa cuadrado, dividido alfa. Así que x es igual a la raíz de 1 menos alfa cuadrado dividido alfa. Y acá va a salir todo. Porque miren, de acá sacamos que eh, x, x alfa es igual a raíz de 1 menos alfa cuadrado. Y entonces, x cuadrado, alfa cuadrado, es igual a el cuadrado de raíz de 1 menos alfa cuadrado, que es 1 menos alfa cuadrado. Y de acá sacamos que x cuadrado es igual a... no, perdón, queremos sacar... De acá sacamos que x cuadrado por... Voy a pasar, voy a poner alfa cuadrado. Tenemos alfa cuadrado por x cuadrado y este alfa cuadrado lo voy a pasar para el otro lado. ¿Tá? Así que va a ser alfa cuadrado por x cuadrado más 1 es igual a 1 y por lo tanto alfa cuadrado es igual a 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Pero qué era alfa? Alfa era coseno arcotangente de x. ¿Tá? Así que coseno de arcotangente de x al cuadrado es igual a 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Pero esto qué era? Esto, si se acuerdan, coseno de arcotangente de x al cuadrado era la derivada de arcotangente.
Para que quede igual escrito, déjeme poner el cuadrado acá. Y para que quede más claro todavía, déjeme poner esto. Alfa cuadrado. ¿Tá? Y esto era la derivada de arcotangente. Perdón, que este asterisco, en realidad, Puta, si por esas casuales entonces lleva a tener el valor del seno, lo puedo despejar también, ¿no? Del seno cuadrado arcotangente. ¿cómo decís? Perdón que no te escuché, Rodrigo. No estaba con. Si tenés el valor de qué, Que si por una de esas casuales llegás a tener el valor del seno, también lo podés llegar a despejar por la fórmula del alfa cuadrado más beta cuadrado igual a 1. si tenés seno cuadrado de arcotangente, decís. Claro, claro, si llegás a despejar ese, podés llegar a despejar el otro, en cierta medida. Sí, seno cuadrado de arcotangente de x va a ser uno menos coseno cuadrado de arcotangente de x, que va a ser uno menos uno sobre x más 1, si tuvieses. Profe, Sí, diga. igual no había una manera más fácil de resolverlo, el arcotangente de la derivada. Ah, puede ser. ¿Cómo? Porque, o sea, como que hay varias formas de encontrar la derivada de arco tangente y ahí hay diferentes formas de resolver esto, lo que estamos haciendo. Sí, ¿Podés subir y te muestro más o menos? sí, Cuando sí. la derivaste. Cuando derive, acá. Ahí va. ¿Viste que te queda coseno a la 2 arriba? Más arriba. ¿Viste que te queda coseno a la 2 de x más seno a la 2 de x sobre coseno a la 2? Sí. Una forma de poder simplificarlo también es hacer coseno a la 2 sobre coseno a la 2, te queda uno y eso se lo sumás seno a la 2 de x sobre coseno a la 2 de x, y te queda uno más tangente de x. Y tangente, y después pones arcotangente adentro, se te va tangente con arcotangente. Y te queda uno más y a la... Me mataste, pará. Vos decís que. O sea, eh, es como otra forma de derivarlo y es otro camino, que creo que es más fácil. dale, pará, vamos a llevarlo para acá. Vos decís. eh, ¿Estamos acá? ¿Esto? Sí, ahí va. Vos decís que esto que está acá es igual a uno más seno de x sobre coseno de x al cuadrado. Exacto. Y Uno eso, ahí más va. tangente al cuadrado de x. Ah, Entonces, esto es igual a la derivada de tangente. o sea, de arco tangente. No, esa es la derivada de tangente. No, sí, 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 está bien, la derivada de tangente. Sí, Y ahí vas a cómo se deriva. O sea, ahí vas a la misma fórmula que tenías al principio, que es la de f a la menos uno de i derivada. O sea, la inversa derivada. Es lo mismo, solo que tomás como f tangente
y como f a la menos uno arcotangente. O sea, no sé si me explico. Sí. Pero ¿cómo seguimos de acá para hallar la derivada del cotangente? Tenés la fórmula de, o sea, no sé, es una forma, otra forma que hizo un profesor de práctico, que me parece más simple a Sí, mí. puede ser, pero es que no. Y que decís que a partir de esto usa Las la fórmulas, f a ahí la menos va, 1 es igual a 1 sobre f' de f a la menos uno de x. ahí va. Y toma como f la tangente de x y f a la menos uno arco tangente. Entonces, ahí la derivada de tangente pone eso, que es uno más tangente a la 2 de x, y en x lo reemplaza por Ah, arco tangente. tenés tremenda razón. Tremenda razón tenés. ¿Sabés que esto que yo hice es Esa posible? es una forma de conseguir, lo que vos hiciste me parece a mí que es como una forma de conseguirlo de seno, o sea, Sí, arcoseno y la coseno y arcocoseno. la cocoseno, tenés pila de razón. Sí. Ahí Lo va. que dice la compañera, gracias. Lo que dice la compañera es que en realidad de acá, otra manera, otra manera de derivar arcotangente, es decir, la derivada del cotangente es igual a uno sobre la derivada de tangente en arcotangente, y esto en realidad es uno sobre la derivada de tangente. Vimos en realidad que también se puede escribir como uno más tangente cuadrado. Es lo que dijo, lo que vimos acá. Ahora lo escribo con cuidado. Entonces esto es uno sobre uno más tangente cuadrado de arcotangente. Y, y esto es igual a uno sobre uno más. Y cuando hacemos tangente arcotangente es como aplicar f y No f a la hacer menos 1. nada, claro. Bueno, Te hacer queda nada, la x cuadrado. a la x, así. ¿Tá? Tenés pila de razón. Igual está bien. O sea, este tipo de razonamientos permiten hallar la derivada de arcoseno y de arcocoseno. ¿Tá? Pero tenés razón que es mucho más fácil. ¿Tá? Este, mucho más fácil. De hecho, vamos a llevarla para arriba. Este, vamos a llevarla para arriba. Entonces, vamos a cortar. Sí, a mí también me pareció que queda mucho más Sí, sí. fácil. Sí, sí. Aplicás directo la Sí, porque es fórmula. más fácil pensar la derivada de esa manera. O sea, queda más fácil la fórmula si pensamos arcotangente, la derivada de tangente como uno más tangente cuadrado. Y ahora vamos a pegar esto. Igual podemos reutilizar el, Se puede reutilizar lo otro lo otro, claro. para la derivada de arcoseno y de coseno. ¿Tá? Y esto que está acá es porque este, tangente prima es uno sobre coseno cuadrado. No, nada.
porque la derivada de tangente es 1 más tangente cuadrada. También es la cuenta que hicimos recién. Entonces acá hacemos otra manera. Que también sirve para gol de Uruguay. La derivada del coseno y la derivada de arco coseno. Está. Bien. Bueno, vamos a dejar por acá. ¿Tá? Mm, no, a no ser que haya alguna pregunta. Bueno, está. Entonces dejamos por acá y la clase que viene empezamos con el teorema de valor medio de Lagrange y teorema de Rolle. ¿Tá? Las notas las subo a Leo ahora un ratito. ¿Tá? Gracias, profe. Vamos arriba. Chau, chau. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.